Andrés nunca dejó el PRI. Es un hombre de los 70s, pero del PRI. Y la visión de Salinas que yo tanto combatí, te debo decir, con el TLC, esto es lo que nos ha permitido ser parte de la economía mundial. Sí. Esta integración del mercado norteamericano, porque los bloques económicos a nivel global son los que compiten. Por sí mismos no podríamos, seríamos un país maquilador, un país cerca del mercado más importante, pero no en el nivel y el rango que tenemos. Éramos hijos de la visión del partido de Estado, pero nunca pudimos en el PRD resolver el tema de ser demócratas, modernizarnos en nuestra visión política y económica. Tú no puedes plantearte libertad política si no también te planteas el reconocimiento de una libertad económica. Acabamos cultivando el caudillismo, Cuauhtémoc Cárdenas candidato y después López Obrador candidato, solamente en 20 años 2 candidatos presidenciales. Pues eso de me canso ganso es más autoritario que nada, ¿no? Esa es una expresión autoritaria. Amigos de Código Magenta, estamos hoy aquí en el estudio de Plácemes con la visita de Graco Ramírez Garrido Abreu, bueno, primero que todo, amigo de décadas, no decimos cuántas, Graco, para que no nos traten de adivinar edades, pero yo te considero un gran político mexicano, un político que siempre ha sido progresista, que siempre ha estado a la vanguardia de hacer los cambios y estar presente en los cambios que tienen que hacerse que ha tenido que hacer en este país. Ha sido hombre de muchas batallas, en muchas trincheras, de todas las corrientes, colores y sabores, y lo único congruente en todo eso es que nunca te has dejado seducir por estar yéndote de un otro lado, o quedarte, o pedirte que te queden, o que te extorsionen y demás. Ha sido también, villanizado y satanizado en algunas de tus posiciones clave por las que has pasado. Obviamente por los detractores que no les ha gustado que siempre sobrevivas a pesar de que avientan por encima de ti los tsunamis. Y hoy pues nos agrada mucho estar aquí contigo, pues presentándoles este libro que acaba de salir, que apenas acaba de salir, es un bestseller que se llama Graco Ramírez contra la agresión autoritaria, Memorias desde la izquierda. Es muy fácil decir ahorita, mi querido Graco, Memorias desde la izquierda, pero realmente platícanos qué ha sido para ti este tránsito por la izquierda mexicana y en cuántos laberintos te has perdido y cuáles has reencontrado. Sí, pues en primer lugar, muchas gracias la invitación, Ramón Alberto. Realmente para mí es un honor estar en tu programa, en todo este espacio informativo que has construido muchos en tu vida, ¿no? Nos parecemos en algo, hemos construido muchas cosas y nos hemos reconstruido en la vida. En primer lugar, creo que esta memoria nace de una generación que es la ruptura para mí históricamente más importante del siglo XX, que es después de la Revolución y todo esto, ¿no?, mexicana, el movimiento 68. Es decir, este gran México de la economía de crecimiento, el México estabilizador, la economía del México que construye su capitalismo propio de compadres, que crece la economía al 5, 6, 7% casi a veces. Todos estos, este México adolecía de algo fundamental, que la legitimidad del partido único o hegemónico, el PRI. El PRI era fundamentalmente, desde que se funda el PNR, hasta pasa por el PRM con Lázaro Cárdenas y acaba siendo el PRI con Alemán, y de ahí para adelante. Un México donde, como yo he descrito, hablábamos en las mesas de nuestras casas o en las conversaciones, hablábamos del partido. ¿Quién va a ser el candidato? Pues el que diga el presidente. ¿Quién? ¿El partido? ¿Había un solo partido? El México de la familia, de la iglesia. Hoy es un México de los partidos, las familias y las iglesias. Esa pluralidad se construyó
no solamente ya existía, pero no se reconocía. Ujú. En esta posibilidad de que yo como dirigente estudiantil opto porque construyamos en un debate muy importante, ¿Dirigente estudiantil en qué momento? 68, en la preparatoria, transitando hacia la Facultad de Derecho en la UNAM, ocurre esta situación de ruptura, y una generación nuestra opta por la lucha armada. Eso también se vivió aquí en Nuevo León. La 23 de septiembre. Y otras más, sí, Ujú. que derivaron en una serie de formaciones que iba por la guerrilla, y quienes optamos por la vía de la legalidad, que queríamos y teníamos derecho a la legalidad, la gente de izquierda, las propuestas de izquierda. Instituciones. Creo que hay un hombre de gran visión en este país, que hay que reconocer, lo que es Jesús Reyes Heroles. Cuando la crisis de la competencia política queda desnuda, cuando el candidato único es López Portillo. Portillo. El PAN se retira de la contienda, que era leal opositor, que justificaba o dejaba, aparentaba una competencia que sí daban los panistas, efectivamente, pero que legitimaban de alguna manera al partido hegemónico, pero mantenían su brega, su lucha histórica. Y en ese sentido, los demás partidos se habían convertido en satélites de la influencia y el control del PRI. Reyes Heroles establece, fíjate, con una gran visión, desde ese momento, en la Constitución, que los partidos son entidades de interés público, porque ella vislumbra un sistema de partidos. Es decir, lo que hay que terminar es con el partido hegemónico. Y entonces nuestra generación construye la primera reforma con Reyes Heroles y con López Portillo. Donde nace todo el proceso, la representación proporcional. Proporcional, las minorías, lo proporcional es que las minorías tengan una representación. Aunque sea mínimo. Los votos que tuvieron se expresen en la legalidad. Era reafirmar la legalidad, y la amnistía a los presos políticos fue muy importante, acompañada de esta decisión. Es decir, no más persecución, sino hay condiciones de legalidad para poder actuar en la legalidad, en la competencia política. Registran el Partido Comunista, que es en plena Guerra Fría, es una decisión valiente que toma, que empuja a Reyes Heroles definitivamente, y hace suya López Portillo. Y logran ellos, en su mayoría, totalmente del PRI, los congresos en manos del PRI, hacer esta reforma para abrir la competencia o el espacio a la pluralidad, y a que en México se encauzara por la vía de la legalidad, ¿no? De una incipiente democracia entre partidos. La otra gran ruptura es la que nace del crimen a Colosio, del asesinato a Colosio, que tiene que ver con esta figura de que el PNR, convocado por Calles, por Tranquilidad Calles, del asesinato de Obregón. Entonces el crimen, los magnicidios. Los magnicidios tienen que ver con rupturas, con la expresión plástica de un régimen. De un quiebre. De un quiebre, sistémico. Exactamente. Y nace la posibilidad con Zedillo, que acaba siendo el candidato y no tiene una vinculación histórica ni con Salinas propiamente, en mucho, ni con el PRI como institución política. Claro. Y él apuesta a esta reforma que nos permite la formación del IFE y de la creación de los consejeros autónomos, y darle la independencia suficiente al árbitro electoral. La creación del Tribunal Electoral y todo ese sistema de competencia entre partidos que se va conformando. De la situación en la transición después de la elección del 2006,
Pues vamos a un segundo gran jalón, Ramón Alberto, al jalón de hacer las reglas de que el gobierno no meta las manos en la elección y se hace constitucional que el presidente no influya en la elección, Todos los que el organismos gobierno autónomos. crea las vedas electorales famosas que hoy quieren caricaturizar y que eran necesarias para poder permitir al ciudadano un ambiente democrático, la equidad y la legitimidad en base a esta equidad, a esa certeza de que pudieras tener resultados válidos para la elección. En todo ese transitar, nosotros en la izquierda, que conformamos después del 88 a la convocatoria que se da con Cuauhtémoc Cárdenas al frente de toda esta expresión de ruptura de la corriente democrática en el PRI, con Porfirio, con Ifigenia, con todos ellos, y las izquierdas que ya veníamos uniéndonos en el Partido Mexicano Socialista, que fue el gran crisol de la alianza de todas la unidad de todas las izquierdas en México, de todos colores y sabores, casi todos estábamos ahí. ¿Quién se lo dirigía a quién en ese momento? El Rincón Gallardo era el dirigente del partido y yo era el responsable de organización, era en la estructura, era el que seguía de Rincón Gallardo en ese momento y ofrecimos a Cuauhtémoc el registro, que era el registro histórico del Partido Comunista y del Partido Mexicano de los Trabajadores que encabezó Eberto Castillo. Uh-huh. Y entonces, en ese acuerdo con Cuauhtémoc, desde la declinación que hicimos de acuerdo con la corriente democrática, no con los partidos del Frente Democrático Nacional, de que apoyaríamos la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y después ya procesamos en 89 la constitución, el 5 de mayo de 89, del Partido de la Revolución Democrática. En todo este periodo... A ver, Graco, nada más una pregunta antes de que sigas con esa parte. Se ha dicho con insistencia en algunos círculos y con algunas tesis de que esta promoción de la ruptura con el PRI en su momento de Salinas, con el PRI que quería promover a Colosio, fue auspiciada también desde la filosofía del grupo Echeverría, que no estaba dispuesta a permanecer otros sexenios más en el ostracismo que había estado desde López Portillo, Miguel de la Madrid y Salinas. La entrada de Colosio podría ser un cuarto sexenio del grupo fuera de, y fue cuando entonces básicamente Echeverría fue el que propició y convenció a sindicatos como el petrolero y a los maestros de irse al lado, que eran los dos bastiones importantes del PRI, dinero y chequera y brazos para el día electoral, y se fueron con un ala del PRI, que es la que fue primero la llamada corriente democrática que terminó en el PRD. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, yo pienso que es la que se define como nacionalista revolucionaria, uh-huh, y la que modernizadora, que tenía la visión tecnocrática y la del modelo de abrir la economía, pues venía la globalización, en el 89 se cae el muro de Berlín, claro. El mundo se globaliza económicamente, y la visión de Salinas que yo tanto combatí, te debo decir, con el TLC, esto es lo que nos ha permitido ser parte de la economía mundial, sí, esta integración del mercado norteamericano, porque los bloques económicos a nivel global son los que compiten, ¿no? O sea, que tienes ahorita tú la humildad para decir que aquella crítica que mucha gente le hizo en su momento, hoy se transfiere a decir, bueno, nos salvó. Pues nos ha permitido ser una opción económica en el mundo. Existimos como economía a nivel global, en un bloque económico. Por sí mismos no podríamos, claro, por supuesto. Seríamos un país maquilador, un país cerca del mercado más importante, pero no en el nivel y el rango que tenemos, gracias al Tratado de Libre Comercio y que debe trabajar más en el área de derechos humanos, de la cláusula democrática que le falta a ese tratado, y porque también la crisis está en Norteamérica, no solamente claro, en México, claro. Está en Estados Unidos, perdón, no tanto en Canadá, sino en Estados Unidos y México, y sobre todo lo que se refiere al tratado, el área de los migrantes, cómo vamos a trabajar con una migración desde un punto de vista de derechos humanos,
y también como parte del desarrollo económico y social de este bloque económico. Claro. Tenemos que modernizarnos. Pero te interrumpí ahorita. Ibas hacia al rumbo de que nace el PRD, se incorporan todos estos partidos a este bloque de izquierda. Sí. ¿Qué pasa? Y hay digo en mi texto que hay una coincidencia. Proveníamos de una raíz común. Éramos hijos de la visión del partido de Estado. Los de izquierda pues, históricamente planteamos el partido de la clase obrera o de los trabajadores, ¿no? Excluyendo al resto de la pluralidad social, sino porque eran enemigos de clase. Y los compañeros que vienen del nacionalismo revolucionario, pues venían de esa visión del partido hegemónico, pero nunca pudimos en el PRD resolver el tema de ser demócratas, de ir a una verdadera concepción democrática que nos planteara también tomar del liberalismo, de la cultura liberal, una parte importante que nos permitiera modernizarnos en nuestra visión política y económica. Tú no puedes plantearte libertad política si no también te planteas el reconocimiento de una libertad económica. Tú no puedes plantearte democracia para México y negársela y no reconocer que no existe en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua o en cualquier otro país. Pues esas dicotomías. A ver, lo que estás diciendo es básicamente admitiendo de una manera u otra que de la autocracia política de derecha que se tenía con el PRI se transitó por la misma genética de quienes fundaron la parte de izquierda a una especie de autocracia política de izquierda. Pues claro, proveníamos de una cultura donde éramos excluyentes de vocación. Eso hay que reconocerlo, es una autocrítica que hay que hacer y que no hicimos oportunamente en el PRD. Pues fíjate, tuvimos 2 candidatos, acabamos cultivando el caudillismo. Claro. Cuauhtémoc Cárdenas candidato y después López Obrador candidato. Solamente en 20 años 2 candidatos presidenciales. A ver, Graco, una parte muy importante que yo veo en tu libro es que sí haces auténticos ejercicios de contrición, por así decirlo, de crítica seria y profunda a las cosas que pasaron en el camino de esta transición. Y me llama mucho la atención una parte donde tú dices que a la izquierda mexicana le faltó un ingrediente de ser más realmente progresista, más institucional, menos lo que estás diciendo, menos caudillista, menos... ¿Qué hubieras esperado tú entre Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador? Y ahorita hablaremos del caso López Obrador, que es mucho lo que viene aquí de eso. ¿Qué hubieras esperado tú que hubiera sucedido para que no tomara el curso que tomó el partido? Que nos faltó a nosotros decisión, nos faltó voluntad política, aunque fuimos un partido vanguardista. Somos los primeros en la equidad de género, en la competencia para candidaturas. Somos los primeros en plantearnos muchas cosas de reconocimiento de derechos humanos de tercera generación, ¿no? El reconocimiento a las mujeres en su derecho a decidir, el reconocimiento a los matrimonios igualitarios, todas estas cosas de avanzada, pero nos faltó algo más importante todavía, que era construir una alternativa que fuera una visión mucho menos, ¿cómo explicártelo, Ramón Alberto? No tan crudamente, que nos desprendiéramos de esta visión nacionalista ramplona que nos acompañaba de parte de la hegemonía priista y de nuestros principales voceros, que fueron Cuauhtémoc y López Obrador. Es decir, no porque no seamos nacionalistas, no porque no queramos este país, claro, sino porque nuestra visión debía ser una visión mucho más moderna cuando estábamos insertos en una economía de mercado y en una economía global. Estamos insertos en ello. Por eso... Es decir, tú hablas un poquito, como dice ahí, de haber sido una izquierda progresista integral como la que tuvo Felipe González en España, por ejemplo. Mira, yo soy amigo de Felipe, lo conozco muy bien. Hemos cultivado esa amistad por muchos años, por mucho tiempo,
Y Felipe tuvo una decisión que para mí fue, dijo, muy dura, porque yo también, pues es como cuando se cae el muro de Berlín y se acaba la ilusión de lo que era el socialismo, y ver lo que es Cuba hoy dramáticamente y Nicaragua, que tienen un origen revolucionario en términos Claro. históricos, y son verdaderas dinastías y una descomposición brutal. Y fracasos. Fracasos, un fracaso. Tú te das cuenta de que la libertad es esencial para el hombre y de qué sirve tener la mejor educación cuando no tienes ninguna opción más que la que te plantea alguien a nombre tuyo, ¿no? A nombre del Estado. Todo esto fracasó y creo que lo que aquí es importante es que nosotros no logramos construir esa alternativa, esa visión moderna, porque nuestra visión coqueteaba y coqueteaba y coqueteaba con lo que venía del pasado y no rompíamos plenamente con nuestro pasado cada quien, ¿no? Pero acabamos siendo hegemónicamente una opción política que no pudo presentar una opción de modernización del país y por eso la alternativa de Acción Nacional para la Transición, el regreso del primismo, que es ese discurso aparentemente de que vamos a recomponer, aunque son los tecnócratas los que regresan, o influidos y muy corruptos, definitivamente, excesivamente ya descaradamente corruptos. Y por otra parte, siento que nosotros hablamos de una posición que acaba siendo muy ramplona, ¿no? Una idea de nación que no es de futuro, sino es una especie te lo puedo decir, caracterizar como una utopía del pasado. Así es. Es la visión utópica del pasado, ¿no? A ver, a ti te toca una etapa interesantísima cuando ya llegas a ser gobernador del estado de Morelos. Sí. Todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De Peña Nieto, coincidimos, 12-18, sí. Así es. Y te toca ver y vivir toda esa etapa de transición hacia el López Obradorismo de la izquierda. Y ahí se centra también una parte importante de tus cuestionamientos. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pasó con ese López Obrador del juntos haremos historia, el conciliador, el que en el discurso de la plaza ya de toma de posesión hablaba de respeto a los poderes, respeto al Congreso, respeto al Poder Judicial, a la Suprema Corte, a los organismos autónomos, el que sepultó por lo menos en el discurso aquello del diablo con las instituciones? ¿Qué pasó y en qué momento el caldo se agrió y López Obrador se volvió ese crisol de resentimientos, odios, autocracia, imposición de caprichos y todo lo que hemos visto y esas alianzas militares con el narcotráfico, con un segmento particular de la clase empresarial? Y bueno, lo que yo siento que ahorita es el peor escenario que se tiene, que es se está repitiendo, no sé, tú lo vas a poder analizar mejor, lo que pasó en el PRD, esta disputa tremenda de las famosas tribus de izquierda, nada más que hoy no en el PRD, sino dentro de Morena. Mira, yo creo que lo primero de todo esto es reconocer que López Obrador entendió dos cosas. Para ser presidente se requiere modificar y construir un discurso de suma. Algunos personajes, estoy aquí en Monterrey, Alfonso Romo, una amiga que yo presenté a López Obrador, Tatiana Cloutier, y otros personajes más fueron integrando esa especie de equilibrio de una imagen nueva de un López Obrador dispuesto a ser conciliador y entrar a un periodo de reconstrucción del país de algunas cosas importantes, pero sobre todo de modernizarlo con una suma, con una inclusiva, una actitud inclusiva. Inclusiva, es correcto. Ese Andrés Manuel López Obrador supo también cómo abrir las puertas de los pinos desde dentro.
te lo digo con absoluto Sí, respeto a la decisión ciudadana. Ujú. Creo que hay indicios mucho más que claros y evidentes de que se construyó un pacto político desde la elección del Estado de México, y lo digo en el libro, Claro. Que se y, traduce después en la transición pacífica que durante 5 años ha mantenido intocables a Peña Nieto. y el reconocimiento de Andrés de que no se metió a la elección Peña Nieto y de Ujú. que es un reconocimiento a la posibilidad de que haya ganado. Pues Andrés ganó por todo lo que se hizo también, por las instituciones democráticas. El INE que él quería destruir fue el INE que le permitió la competencia y la Así equidad es, para que pudiese llegar a ser presidente. Si no, claro. no. El propio Córdoba. Lorenzo Córdoba, que se portó con una actitud de rectitud, etcétera. Pero para no desviarnos del tema en términos de lo que implica esta situación, es que el poder, cuando llegas al poder, aunque sea chiquito o grandote, yo digo, siempre es bonito, pero Poder es poder, poder punto. es poder. Y yo pienso que él llegó de tal magnitud, con tal la caudal de votos, que le ganó lo que el poder siempre te lleva a una situación, a una disyuntiva. Hay dos grandes errores desde mi punto de vista. Una es que cuando yo le presento a Cuauhtémoc Cárdenas a López Obrador para que fuera candidato del Frente Democrático Nacional en 88, él era del PRI. Y la condición que le pone el ingeniero Cárdenas es que deje de ser del PRI. Andrés nunca dejó el PRI. Andrés es la expresión Eso es muy importante. nítida, Ese es un statement viniendo de ti que era como muy importante. es la expresión, Andrés nunca dejó el PRI. ¿Por nunca dejó qué? el PRI en su práctica política, en su actuación, en su manera de comportarse y en esa visión de utopía del pasado. Andrés es un hombre de los 70, Sí, claro. pero del PRI. Que añora los 70. Añora los Y las 70. prácticas y Y todo. las prácticas de poder, Claro. de ese presidencialismo, pues eso de me canso ganso es más autoritario que nada, ¿no? Claro. Es una expresión autoritaria. Claro. Me canso ganso, pues ¿cómo que me Al canso? diablo con la ley. No, eso ya fue parte del discurso, pero ya como presidente, me canso ganso. ¿Cómo no? Tengo que construir acuerdos, tengo que Claro. construir. El que no reciba ningún partido de la oposición. Esta es una descomposición ya del presidencialismo. Y esta crisis del propio López Obrador, esta hegemonía que él construye, con un afán también que es un poco megalómano, hay que reconocerlo, de querer trascender por sí mismo en la historia. Mira, tú trasciendes con el tiempo en la historia porque los ciudadanos te van a juzgar. Claro. Por tus No por- obras te conocerán. No porque tú vas a autocalificarte, ser el transformador, el que encabeza históricamente después de Cárdenas, de Juárez, de Morelos, de la independencia. Es el cuarto, soy el cabezo, la cuarta transformación histórica del país. Esa es una... Calificándola así antes de empezar. Y se parece a lo que hizo Echeverría, ¿eh? Claro. es que Hay por eso- cosas muy parecidas. Claro. Ya cuando lo vas El tercer revisando- mundo. No. Este es el cuarto mundo. El otro era el tercer mundo, acuérdate. A él le importaba más lo que dijera Willy Brandt que lo que dijera cualquier mandatario de Occidente, incluyendo Estados Unidos. Acuérdate. No, pues tenía una visión de ese nacionalismo Así es, exacerbado. y que también puede ser otra figura que se está discutiendo. Yo llamo nacional populismo a lo de Andrés. Muy interesante. Es un nacional populismo. Y fíjate que curioso, también hay otros politólogos que han hablado de el autoritarismo neoliberal que empieza a surgir. Ojo, ahí viene Trump. Ese es el neoliberalismo Que es ese autoritario. momento en que la serpiente se muerde la cola y se hace el círculo. Y además... Derechas e izquierdas juntas, a lo no, mismo. no. Y lo que es el autoritarismo
para mantener un modelo, no Sí, desde claro. la democracia, Ujú. del balance de poderes, no, de ejercer el poder para controlar una economía y controlar un país y encabezar un modelo, o continuar un modelo, más bien que no encabezar, sino continuar un modelo. Esta derivación del nacionalpopulismo o del autoritarismo neoliberal te lleva, en el caso mexicano, a una crisis también, y te la voy a plantear, parte de la autocrítica. Como no había partidos en México, nos dedicamos a hacer partidos para poder competir en Ujú. un sistema incipiente de partidos. Pero el sujeto, pensábamos que era el partido. El sujeto son los ciudadanos, en toda democracia. El medio es el partido. Hoy hay partidos con dirigentes vitalicios, con dueños. Así es. Desde que se fundaron son los mismos. Vete Alberto Anaya, por ejemplo. Aquí en Nuevo León está el amigo Beto Anaya y Bueno, en todo el país. y está el Naranja, que es la joven política Claro, Dante encabezada por Delgado. Dante Delgado. Así Por es. favor, con todo respeto diría también el susodicho. El susodicho. Entonces, el Verde pues, es un grupo de También. poder económico de jóvenes de los mis reyes, ¿no? Claro. El partido de los mis reyes. El partido más transaccional. Es una red de corrupción Claro. brutal. Exactamente. Eso es lo que es. Al mejor postor siempre. Y entonces, y la crisis del PRD, que se desangra, se va hacia Morena, muchos de los miembros del PRD, y un PRD que va clavando un ataúd, porque es el mismo grupo que quiere mantenerse a toda costa, sin modernizar, sin abrir, sin sumar, lamentablemente, aunque es correcto lo que están planteando de ir al frente junto con el PRI y el PAN. Esto es muy importante, esto hay que reconocer lo que fue una decisión correcta de los tres partidos, antagónicos incluso históricamente, como el PAN y el PRI. Y la otra parte es el de poder caminar junto a esta situación de partidos, de crisis de partidos. Hay una fuerza ciudadana que está emergiendo en el país. Hasta ahí llega mi libro. Ujú. Viene una fuerza ciudadana que va a volver a cambiar el país. ¿Por qué? Porque el sujeto del cambio son los ciudadanos, Claro. no los partidos. Requerimos de partidos A ver, y requerimos, perdón, hay otra crisis que está caminando. El presidencialismo ya se agotó, absolutamente. ya es caricaturesco. Claro. Un presidente Bueno, que se pasa todas las mañanas hablando 3 horas, Claro. pues No, y deja tú hablando fuera que hablara proyectos, no, defenestando a No. cuanto adversario piensa que está enfrente. juzgando anatemas, él salva, él purifica, él defiende Igual que Echeverría. a los suyos. Bueno, Así lo hacía Echeverría. puede haber Ni más ni paralelos. menos. Pero a ver, una pregunta. ¿En qué momento tú, como muchos nos tocó en su momento, estar en coincidencia con López Obrador por ese cansancio Ujú. del famoso prianismo que de una u otra forma, pues ya era exultante la corrupción con Peña Nieto? No, en lugar de que el PRI aprovechara ese retorno del 2012, le echó por la borda con la corrupción, con todo lo que ya conocemos. ¿En qué momento Graco Ramírez dice el caso Andrés Manuel López Obrador ya está perdido, no vale la pena estar ahí? Y tú, yo recuerdo que fuiste de los primeros a los que el presidente también le renegó. Después ya no te atacó más, pero sí hizo su renegación, hubo forcejeos, te pretendieron incluso acercar la lumbre por por sus resultados de Morelos. ¿Y en qué momento viste tú ese quiebre y qué te lo incitó y qué te lo inspiró? Bueno, yo ya la ruptura con Andrés, yo soy candidato a gobernador en Morelos en el 12 contra Andrés Manuel. Ujú. Yo le gano la elección interna a López Obrador, a sus candidatos y a él. Ujú.
Vamos juntos en la elección porque no le quedó de otra. Covarrubias, que era su agencia favorita de encuestas, le decía que yo ganaba bien las encuestas, en las cinco preguntas ganaba las 5. Y segundo, es que Andrés Manuel ya en ese periodo, los de la presidencia legítima en el 6, pues yo también digo, pues es una locura. Hagamos un gabinete sombra si quieres, que es parte de una tradición democrática, pero ¿te vas a autodeclarar presidente legítimo? Sí. Entonces hay episodios en el libro que tú puedes ver de cómo el personaje tiene una visión de decirme un día, soy el hombre mejor informado del país. Dije yo, ¿cómo? Soy el presidente legítimo. Ah, caray. ¿Y eso qué te da? Y eso, no, pero ese es un grado... Sí. Pues de preocupante, ¿no? Claro, de soberbia y un poco demencial, ¿no? Sí, claro. De megalomanía. De la megalomanía. Es megalómano el tema, claro, y no hay dimensiones. Pues como que tú eres el más informado y porque eres el legítimo H. Pues cómo, de dónde, de parte de quién. Y la otra parte es importante, que ese agotamiento del presidencialismo nos lleva a un nuevo cambio de régimen. Por eso en mi libro, que yo termino antes de que apareciera Xóchitl Gálvez como la posible candidata, la otra estaba en campaña Claudia Sheinbaum desde siempre, yo siempre le gané a todos las apuestas de que iba a ser Claudia y no Marcelo Ebrard, y ninguno de los otros que metió después para atomizar el voto y favorecer a Claudia. Y la otra parte, la falta de un candidato, no sé, todo el mundo decía, pues no hay candidatos. Entonces yo pues expreso en el libro, no por quién vas a votar, sino por qué vas a votar. Respóndete esa pregunta, no por quién, sino por qué. Y creo que la aparición de esta famosa marea rosa, perdón, rosa, no es roja, ¿no? Rosa, se me ganó el subconsciente histórico, la marea rosa. Esta marea rosa son la expresión ciudadana libre y apareció esta candidata que es una mujer libre, que es una mujer auténtica y que era, pues, muy anticipable que fuera candidata para la Ciudad de México, que va, por cierto, muy bien el actual candidato también que está por el frente, y Taboada. Sí. Y ahora tú observas a esta mujer que con un estilo muy personal, muy genuino, muy auténtico, fresco, es una outsider de verdad. Ella sí es una gente... No es sistémica. No es sistémica, no es una gente rebelde en sus cosas, decisiones, en fin. Es candidata nuestra incluso en la alianza en el PAN-PRD en Hidalgo. Y fue una sorpresa política. Estuvimos a punto de ganarle al PRI, que era de los bastiones priistas históricos. Y esta mujer no aparecía todavía cuando yo termino el libro, cuando yo entrego el libro. Y entonces la pregunta era, decían, pues no hay ningún candidato que valga la pena, pues ¿por qué vamos a votar? No entendemos. Aunque se unan, pues qué, no importa, no hay quien encabece, no representa, no hay frescura. Van a repetir lo mismo, de las élites de los partidos van a decidir un candidato, o va a ser Santiago Krill, o va a ser fulano de tal, o perengano de tal, pero eso no nos conmueve, no nos mueve. Sí, claro. Y apareció el fenómeno. Y hoy el fenómeno está, pero sigo sosteniendo mi pregunta. Si tú votas, ¿por qué quieres votar? No solamente por quién, sino por qué quieres votar. ¿Cuál es la disyuntiva ahorita? La disyuntiva es que podamos evitar la regresión autoritaria. Porque si nosotros decidimos ratificar la prolongación de Morena, van a acabar, ahí está el programa ya en propuestas legislativas de López Obrador, que además es una falta de respeto a su candidata, pero así es él, así está mandando. Él ya puso la agenda del próximo sexenio. Desaparecer la Suprema Corte, elegir jueces y magistrados, elegir ministros de la Corte, que es desaparecer técnicamente un equilibrio de poder, necesario en la teoría constitucional mexicana incluso,
del Estado mexicano, el quitar los plurinominales, cosa que dice mi ley, por cierto, fíjate, Claro. quitar los plurinominales para tener una hegemonía total de los congresos, el partido mayoritario, y las minorías no existen, es una regresión al autoritarismo más peligrosa para el país. Graco, Lo otro es un gobierno de coalición, lo otro es una segunda vuelta presidencial y una ley de partidos, Así para es. obligar a tener partidos democráticos que elijan dirigentes y elijan candidatos, todos por igual, bajo la sanción del INE. no puedo cerrar la entrevista sin preguntarte tu visión de esta militarización del país y esta narcotización del sistema político mexicano que, bueno, pues ahora con tanto que ha aparecido del huachicoleo fiscal de Carmona, los presuntos negocios de los hijos del presidente, todo lo que se está gestando en torno a cómo se financian las campañas, ya están evidentes en Tamaulipas, en Sinaloa, en Nayarit, en Colima, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión de esta dualidad entre, por un lado, los verdes apoderados del sistema económico, ni siquiera de seguridad, que está abandonado, y el narco que está haciendo las veces del aparato de seguridad para sí mismos sin permitir que nada ocurra? Bueno, la primera respuesta que te puedo dar sobre la... Tú vienes de familia militar. Sí, claro, soy hijo, nieto y hermano de militares. La primera respuesta que te puedo dar de la abdicación del Estado y que haya territorios completos bajo el dominio, no tienes idea, sí tenemos idea, pues claro que sí. Ya. Tenemos idea de lo que es la extorsión para poblaciones enteras, a los productores de aguacate, de todo lo que El te puedas asunto es que no imaginar. es un asunto del narcotráfico y es un sistema criminal que permea hasta la base. Tienes una penetración como nunca, una beligerancia de los Que las cárteles. tortillerías tengan que pagar piso. Claro, Imagínate. que le tienes que comprar el refresco, la cerveza aquí al precio y que tu producción se la compran ellos para venderla a lo que ellos quieren venderla. es. No. Es una situación terrible en el país. No tienes idea de verdad, yo lo veo en Morelos. Nunca habíamos llegado a ese extremo en Claro. otras partes del país. Obviamente, hay regiones completas como Michoacán, Guerrero, parte importante de Chiapas. Esa entremezcla entre los grupos étnicos y ahora metidos en la delincuencia por el tráfico de personas. Ahí empezaron a crecer como tales y ahora Claro. son el trasiego también de otras cosas. Bueno, y la otra parte de la militar, que me preguntas, sí. Tú no puedes pedirle a un militar que pierda lo que es esencial. Yo sé lo que es la vida de un militar porque la viví con mi padre. Tener que irte a donde te dijeran, en las condiciones que fueran, y cumplir con tu deber. Es una especie de honor ser militar. Mi hermano, un gran militar, fue comandante, muy apreciado en las tropas, etc. El general Vega, que fue secretario de la Defensa, que paró el desafuero de López Obrador y se puso frente a Fox a decirle, pues por escrito me da usted la orden para que yo entre a reprimir a la gente que va a tomar el aeropuerto y los puentes internacionales, Claro. porque es lo que sigue. Claro. Entonces, o le paramos a esto o Así es. le entramos a que se respete el sufragio, bueno, se retire el desafuero. En 2005 o 2006. Sí. Entonces, todo esto, hoy que le pidas a los militares que volteen la cara para que pasen los narcos y hagan lo que hagan, Los abracen, no los balacen. las carreteras ninguna son seguras. Ninguna. Antes el tramo de aquí a la frontera era peligroso. Bueno, hoy es peligroso ir hasta de Ciudad de México a Cuernavaca, que era las más seguras. Querétaro te juegas la vida, los Claro. transportistas son asaltados en todas partes del país ya. En fin, todo esto que ves dramáticamente, como ves la violencia que hay, el número de... Ya llegamos a 1 millón junto con los de la pandemia, un gobierno que entrega como saldo más de 1 millón de muertos. ¿Qué guerra tuvimos en el país? ¿Qué hicimos o no hicimos para tener esta magnitud de muertos que tienen que ver con los de la revolución o que tienen que ver con momentos? Muy bien. Bueno, esto es quitarle al ejército una función esencial del Estado, el monopolio de la fuerza. Claro. Constitucional. No es porque queremos que empiecen a matar, no.
que no se les ponga a hacer albañilería, ni administradores de hoteles, ni de bancos, puentes, ni de bancos, ni ni de aeropuertos, aerolíneas. La gente que llega del extranjero y ve lleno de marinos, con todo respeto, hombre, también lo dijo, a ellos mismos, la gente dice, pues, ¿por qué? Claro. Es la Colombia que yo conocí hace 30 años, Así cuando fui a una A ver, reunión. Diego, finalmente, si tú quisieras dejar en esta mesa un mensaje del por qué escribiste este libro y qué esperarías de aquellos que lo leyeran, que yo lo recomiendo ampliamente porque es en este momento lectura obligada antes de salir a votar. ¿Qué dirías tú? Dalo en un pensamiento diáfano. ¿Cuál es tu mensaje? Para mí es un ciclo de vida que termina, es el testimonio de mi vida, es un ciclo. Es el que tú conozcas la historia de lo que hicimos como izquierda por cambiar las instituciones en acuerdo con el PRI y con el PAN, no nada más nosotros, sino creamos instituciones para la lucha, para que hubiera condiciones democráticas en México y que esta situación llega a un límite de crisis. ¿La crisis cuál es? Un presidencialismo que tiende a una situación de autoritarismo y que puede llevar al país a una crisis más profunda todavía. Muy bien. Hay que evitarla ¿Cómo? votando el 2 de junio. Votando el 2 de junio. Hay que ir a votar el 2 de junio. Muy bien. No temerle a los narcos que te digan que no permitir que te compren tu voto y no permitir que te gane la apatía o la desconfianza. Aunque no te guste algo de una candidata que pueda ser una posibilidad de ruptura y de cambio, es más importante lo que puede ocurrir con esa candidata a lo que pueda no ocurrir si las cosas se mantienen como están. Pues Graco, encantado de que hayas estado aquí, muy aleccionadora tu charla, y bueno, pues a leer todos contra la regresión autoritaria. Momento más oportuno no podía ser. Gracias, Muchas Graco. gracias, de verdad. Es un honor y gracias por tus palabras.